Hola, bienvenidos. Una semana más en el que renovamos nuestro compromiso salud desde Tremax Uruguay en la pantalla de BTV. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido. Gracias, Miguel. El placer de todas las semanas de compartir contigo. Con mucho gusto, hoy les vamos a hablar de las arritmias cardíacas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una arritmia? ¿Cuán frecuentes son? ¿Qué edades afectan? Estamos hablando de que puede afectar esto a personas de uno y otro sexo, de diferentes estratos sociales, porque a veces podría darse una situación de estas características. ¿Qué significa una arritmia cardíaca y en qué puede derivar o cómo se puede trabajar con ella? Bueno, hoy tendremos además la doble satisfacción de que estamos frente a un experto en el tema, además de lo que vamos a presentar. O sea que hoy entro en su terreno a full, doctor. Sí, sí, es un tema interesante que incluso es una subespecialidad en cardiología y hoy vamos a tener un experto específicamente en arritmias. Pero este tema, como muchos otros temas de la parte cardíaca, es particularmente interesante e importante y esperemos que a quienes nos siguen semana a semana también les resulte interesante y les aporte en la prevención y quizá en mejorar algún aspecto del tratamiento. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, habitualmente este programa no lee los mensajes de texto al aire o los mensajes de Twitter, fue lo que quise decir, incluso los correos electrónicos, pero sí sepan que algunos de los correos electrónicos que han llegado a lo largo de casi todo un año en el que hemos estado al aire han servido para un programa completo. Nuestro Twitter es @saludcompromiso, nuestro mail es compromisosaludui@gmail.com. Allí nos pueden dejar sus propuestas, inquietudes, preguntas que sin duda formarán parte de los programas que siguen. Si usted está de acuerdo, doctor, con este informe especial presentamos formalmente el programa de hoy. Adelante. El corazón es una bomba que impulsa la sangre venosa a los pulmones para oxigenarla y luego la sangre oxigenada al resto del cuerpo para que éste pueda funcionar adecuadamente. Para realizar esta tarea, el corazón tiene un sistema eléctrico que asegura que sus distintas partes se contraigan de manera ordenada y efectiva. Cuando este orden se perturba, aparecen problemas cardíacos que pueden llegar a ser graves. A los desórdenes de la generación o de la conducción del impulso eléctrico cardíaco se les conoce como trastornos del ritmo o arritmias cardíacas. Estos pueden presentarse como alteraciones en el número de latidos del corazón por minuto y o como cambios en el patrón de actividad del corazón. Los síntomas, cuando se presentan, pueden ir desde muy leves a muy severos y en ocasiones su primera manifestación puede ser la muerte súbita. La presencia de ritmos anormales puede ser detectada al tomar el pulso del paciente o al auscultar los ruidos cardíacos. Por ello, es muy importante que la población aprenda a controlar el pulso cardíaco. Las arritmias cardíacas son más comunes de lo que parece y afectan a personas de todas las edades y estratos. Su incidencia aumenta con la edad, pero pueden aparecer desde el nacimiento. Entender cómo funciona el ritmo cardíaco normal, conocer por qué se producen las arritmias, quién las puede padecer, cómo diagnosticarlas, prevenirlas y tratarlas son los objetivos de nuestro programa de hoy. Esas son algunas de las preguntas que, como decía el informe, vamos a tratar de responder en el programa de hoy. Obviamente que siempre van surgiendo otras cuestiones que tienen que ver con el tema que se suman a esas interrogantes que quedaban planteadas allí. Exactamente. Como dice el informe, nadie está libre de sufrir una arritmia. De hecho, yo hace unos años tuve con un corazón normal, o por lo menos hasta ese momento era normal, por ahora sigue siéndolo. Nadie está libre de tener una arritmia, puede haber una arritmia o hay arritmias que son benignas, pero algunas otras pueden realmente colocar en riesgo la vida o generar una descompensación que amerita un tratamiento intensivo. Entonces, es un tema realmente importante y vas a verlo tú, Miguel, que es apasionante. Bien, y vamos a ver además cuáles pueden ser los síntomas, porque capaz que a alguno de ustedes que nos está mirando le está pasando esto y lo ha dejado correr.
le ha parecido una cuestión nada importante y sin embargo es para atenderlo. Bueno, esa es una de las cosas importantes que trataremos de abordar, cómo en la casa uno puede detectar arritmias cardíacas, cómo aprender a controlar el pulso cardíaco y a reconocer la normalidad o la no normalidad del pulso, porque esa es una de las formas en las cuales, si uno está asintomático o tiene síntomas poco claros, puede identificar una irregularidad en el ritmo que le obliga a consultar y diagnosticar precozmente una arritmia. Bien, también veremos seguramente qué cosas pueden de nuestros hábitos diarios perjudicarnos o determinar que nos pasen las cosas que nos pasan. Exactamente, ¿no? Como sí, siempre. sí, hay factores comunes a los cuales estamos expuestos, conductas, consumos y también obviamente enfermedades que aumentan la frecuencia de los trastornos del ritmo cardíaco. Bien, venimos con la primera pausa y seguimos profundizando en el tema de hoy, arritmias cardíacas. There's an empty space in the chair tonight, 'cause you don't feel right. Please don't ask me who or who you think I... Grenca es la salud a tu alcance. Allí veías la línea gratuita, el 0800 81 89. Afiliate a Grenca. Doctor Bianco. Bueno, vamos al tema arritmias cardíacas, trastornos del ritmo cardíaco. Lo primero que uno tiene que comprender es que el corazón tiene como función principal la función de bomba, es decir, de impulsar la sangre hacia todo el cuerpo. Para que esa función se cumpla correctamente, las 4 cámaras que integran el corazón, las 2 superiores llamadas aurículas y las 2 inferiores que se llaman ventrículos, tienen que estar sincronizados en su contracción. Primero se contraen las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Para ese funcionamiento hay un sistema eléctrico cardíaco que determina o permite esa sincronización de las contracciones. Y eso es lo que comenzaremos por mostrar. Con este audiovisual vamos a mostrarles a ustedes cómo se genera el impulso cardíaco normal, cómo se conduce y cómo eso determina las contracciones ventriculares adecuadas. El latido normal del corazón depende del funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco. Dicho sistema tiene como líder a un diminuto grupo de fibras localizadas en la pared superior de la aurícula derecha del corazón, a las que se le llama nódulo sinusal. La mayoría de las células del corazón esperan y responden al comando que proviene del nódulo sinusal para iniciar su actividad. Cuando el mensaje les llega, la actividad eléctrica cardíaca se dispara como una hilera de fichas de dominó que caen una tras otra. Esta onda eléctrica provoca que el músculo cardíaco se contraiga en forma organizada y efectiva. Las arritmias cardíacas o trastornos del ritmo cardíaco son entonces desórdenes de la actividad eléctrica del corazón que determinan la pérdida del funcionamiento normal de las contracciones cardíacas. ¿Cuáles son los factores que se asocian a la producción de arritmias cardíacas? En primer lugar, obviamente, tener un problema cardíaco, cualquier tipo de problema cardíaco, facilita la aparición de este tipo de trastornos y cuanto más severo es el problema cardíaco, más frecuente y más grave puede ser la arritmia que presente la persona. Pero consumos habituales como el tabaco, el alcohol o consumos de drogas ilegales puede ser causa de producción de arritmias. Hay una forma de arritmia que se llama el corazón de fiestas. O sea, a fin de año la gente toma mucho alcohol y suele aparecer un tipo de trastorno que vamos a abordar en el día de hoy que se llama fibrilación auricular, en donde hay una desorganización de la contracción de la parte superior del corazón llamado
llamadas aurículas. También el café y el mate pueden no solamente aumentar la frecuencia cardíaca, sino inducir la producción de arritmias. Si una persona tiene antecedentes familiares de arritmias cardíacas, de haber padecido arritmias cardíacas, algún familiar directo, tiene mayor chance. Los trastornos tiroideos, fundamentalmente el hipertiroidismo, puede asociarse a algún tipo de arritmias. Pero también los fármacos, diversos fármacos, y en especial algunos oncológicos, por ejemplo, pueden ser generadores de trastornos del ritmo cardíaco. Un estrés intenso en personas obviamente que tienen una predisposición puede desencadenar una arritmia cardíaca. La diabetes, que afecta el corazón y afecta las arterias coronarias, muy frecuentemente está asociada a arritmias. Y existen personas que tienen por demás un corazón sano, excepto un electrocardiograma anormal. Y ese electrocardiograma anormal a veces expresa algo que no se ve aparentemente desde afuera o en los exámenes comunes, pero está evidenciando una alteración de la normalidad que puede facilitar la aparición de arritmias a veces severas. Enciende una luz. Exactamente. Y se atiende siempre. Bueno, lo veremos más adelante. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Básicamente tenemos dos tipos de arritmias, ¿no? Las arritmias que van lentamente, o sea que el corazón, si nosotros nos fijamos en esta imagen, la primera onda, la pequeña, es lo que se llama la contracción auricular, que representa eléctricamente la primera parte de la contracción del músculo cardíaco, la contracción auricular, y el segundo complejo es la contracción ventricular. Entonces, cada contracción auricular es seguida por una ventricular. Auricular, ventricular. Pero, como ustedes ven aquí, algo pasa. Desaparece la contracción auricular y desaparece también la contracción ventricular. Aquí una disfunción eléctrica, no se generó el impulso nervioso y no salió un latido de escape. Lo opuesto, esto se llama bradiarritmia o corazón lento. Y acá tenemos las taquiarritmias o corazón rápido, en donde hay una aceleración del ritmo cardíaco. Esos son los dos tipos de arritmias cardíacas. ¿A qué se deben? Básicamente, para introducirlos en el tema, a veces falla el nódulo sinusal, que es la parte superior de la aurícula, que está en la parte superior de la aurícula derecha, entonces falla la producción del impulso. Y otras veces ocurre un bloqueo de la conducción de ese impulso desde las aurículas a los ventrículos. Eso genera las arritmias lentas o bradiarritmias, mientras que las arritmias rápidas pueden ser de distinto origen. Pueden originarse en las aurículas y ser solamente extrasístoles, o sea, latidos aislados, o taquicardias, o sea, complejos, mayor cantidad de complejos juntos. Estas taquicardias pueden generarse, como vamos a ver, por reentradas o por vías accesorias que sortean el pasaje o la unión de las aurículas a los ventrículos que se hace normalmente, y ese shunt, esa vía anómala, es mucho más rápida y puede llevar a que el corazón llegue a frecuencias cardíacas realmente elevadas. Entonces, tenemos, por ejemplo, las taquiarritmias. Si este es el nódulo sinusal, donde se genera la arritmia, el ritmo cardíaco normal, se conduce la actividad eléctrica a través de un nodo que une las aurículas y los ventrículos y después llega la conducción hacia los ventrículos. En algunas circunstancias se genera una reentrada y esto origina taquicardias ventriculares. Con respecto a los síntomas, tenemos que tener bien claro que las arritmias o trastornos de ritmo pueden ser, en primer lugar, asintomáticas, no provocar ningún síntoma o la persona no darse cuenta que está teniendo el trastorno. Cuando son sintomáticas, el síntoma más frecuente es la palpitación, sentir el latido cardíaco, pero a veces se manifiestan a través de mareos o incluso pérdidas de conocimiento breve o desmayos. En otras ocasiones puede dar dolor torácico, fatiga,
o falta de aire, un malestar inespecífico, y en ocasiones la instalación de una arritmia se ve acompañada por un déficit neurológico agudo. No infrecuentemente puede ser la primera manifestación de una arritmia la muerte súbita cardíaca. ¿Cómo se diagnostican las arritmias? Como dijimos, a veces no dan síntomas, pero cuando dan síntomas aparece la palpitación, la percepción del latido cardíaco que normalmente no la tenemos. Entonces, cuando pasa eso, que a veces el latido cardíaco se puede percibir en una situación de estrés o de angustia, pero cuando esto persiste o se hace sostenido, hay que prestarle atención. La otra forma es aprender a identificar en el pulso cardíaco las irregularidades, que vamos a intentar hacerlo en el día de hoy. Y obviamente la auscultación cardíaca, un médico o un cardiólogo puede identificar una irregularidad en el pulso cardíaco. ¿Cuáles son los exámenes paraclínicos que nos llevan al diagnóstico? En un electrocardiograma simple, en el momento que la persona está sintomática, puede confirmar o diagnosticar una arritmia. O a veces cuando va una persona al cardiólogo y le hace un electrocardiograma, encuentra como hallazgo una arritmia. La otra forma es el Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas para pesquisar esas arritmias que son intermitentes, que no están en forma permanente, porque las arritmias pueden ser transitorias o permanentes. Y otros son los registros de eventos, que ahora hay hasta implantes, se colocan y están semanas, con lo cual la persona que ha tenido un desmayo o ha tenido un síntoma y es muy esporádico, se puede identificar. En ocasiones, una prueba de esfuerzo puede desencadenar una arritmia. Otros exámenes que colaboran es el ionograma, la dosificación de iones en sangre. Por ejemplo, la falta de potasio puede ser causante de arritmias. Y para completar, hay una serie de estudios, el ecocardiograma, el cateterismo cardíaco, la resonancia nuclear, magnética, que lo iremos viendo con el especialista que nos visitará, pero también estudios hormonales. Como dije, los problemas tiroideos pueden ser la causa de la aparición de una arritmia cardíaca. Y finalmente, en arritmias complejas, el estudio electrofisiológico, que puede ser también terapéutico. Y para terminar, ¿cuáles son los elementos que tenemos para el tratamiento? Obviamente, lo primero es suprimir los factores desencadenantes. Es decir, si hay un trastorno tiroideo, lo tenemos que tratar. Si hay sustancias, fármacos que están provocando o facilitando la aparición de la arritmia, tenemos que retirarlos. Si hay déficit de potasio, también. El tratamiento puede ser farmacológico. Muchas arritmias se pueden manejar con fármacos, pero otras arritmias tienen de elección, por ejemplo, la aplicación de un choque eléctrico. De coordinación, se seda a la persona, se aplica un choque e inmediatamente revierte a un ritmo normal. Y en otras veces, en situaciones dramáticas, se hace un choque porque estamos en situación de paro cardíaco. Hay una forma que se llama ablación por radiofrecuencia, que es la introducción de catéteres, la identificación de la zona donde se genera la arritmia y se produce como la quema de la zona donde se está generando la arritmia o por donde transcurre el impulso, para poder evitar la reaparición del trastorno de arritmia. Y en situaciones de arritmias graves, arritmias ventriculares graves, o episodios de muerte súbita cardíaca, existe un aparato que se llama cardiodesfibrilador que si identifica el trastorno del ritmo grave, aplica un choque eléctrico de baja intensidad que la persona lo siente, pero sigue caminando como si fuera, como si no hubiera pasado nada, pero obviamente la persona lo siente. Y el último es el marcapaso, que es que cuando el pulso está muy lento, se colocan marcapasos cardíacos que posibilitan a la persona tener una vida normal. Del marcapaso, Uruguay tiene una historia internacional importante, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los episodios que nos ubican en el mundo? Y el primer marcapaso en las Américas fue colocado aquí, el doctor Fiandra. O sea que es un buen dato. Tenemos, ¿no? un buen antecedente. Bien, lo invito a una pausa, doctor, para seguir en tema. Obviamente a ustedes también no se vayan, porque vamos a seguir con este tema con un especialista como lo es el doctor Eduardo Bianco y un invitado especial.
Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Es buen momento para recordarles que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Y recuerden que ustedes pueden enterarse de más en facebook.com/Aliviol Sport, participar de sorteos, de promociones que están allí en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. En los próximos minutos nos va a acompañar el doctor Walter Reyes. Es médico, es cardiólogo, es editor jefe de la revista uruguaya de cardiología y además es coordinador de la red de editores de revistas de cardiología en Iberoamérica. Le paso la posta, doctor. Doctor Reyes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su tiempo y su conocimiento. El doctor Reyes es un amigo aparte, con el cual nos conocemos ya hace décadas, y es un referente internacional en el tema de arritmias, no solamente a nivel nacional es una personalidad, sino a nivel internacional. Así que a mí me complace mucho que Walter haya aceptado participar hoy con nosotros. Bueno, me haces poner colorado. No. Bienvenido. Es justo, bienvenido. Walter, ¿cuánto tiempo hace que tú te has dedicado a las arritmias? Bueno, yo cuando me recibí hice la especialización en cardiología y en medicina intensiva. Siempre me atrajo el paciente cardiológico agudo. En aquella época trabajaba en terapia intensiva, no había específicamente unidades coronarias. Y luego tuve la oportunidad de hacer una especialización en la parte de arritmias, de las enfermedades eléctricas del corazón. Y estuve 2 años en la Universidad de Minnesota. Al regreso pudimos instalar un servicio de electrofisiología, que así se llama la especialidad que se dedica a las arritmias, en Casa de Galicia, que digamos mantenemos hasta el momento actual, donde nos dedicamos básicamente al tratamiento intervencionista de las arritmias, ya sea con marcapasos, desfibriladores, curación de taquicardias mediante ablación o cauterización de los focos, etc. Así que mi atracción por las arritmias es desde el principio de mi carrera y por suerte he podido desarrollar esta especialidad tan apasionante y que tanto ha avanzado en los últimos años. Uno lo escucha, doctor, y ustedes son testigos, los dos, de la evolución tecnológica. Además, me imagino que ustedes se sientan a reflexionar y dicen, ¿te acordás cuando hace 20 y pico de años no había una solución para esto, apareció otra cuestión por acá? Algunos de ustedes se han especializado, además, para uno que no es médico, ves hacer un cateterismo por lugares tan minúsculos, tan increíbles. ¿Cómo es eso de la evolución? Porque en tecnología cardíaca hay un salto importantísimo. Sí, tal cual. Cuando hablamos de evolución tecnológica, todo el mundo piensa en la televisión, en los celulares, en las comunicaciones, si nos ponemos un poquito a pensar lo que era hace 10 años y lo que es ahora, es un cambio abismal. Lo que a veces mucha gente no toma conciencia es de que también esa evolución tecnológica brutal, que realmente a veces nos falta capacidad para abarcarla, también está en la medicina. Entonces hoy día se pueden hacer realmente cosas que hace 10, 15 años eran absolutamente impensables. Y que han contribuido a una sobrevida de millones de personas en el mundo. Exactamente. Además, ¿no? Le digo, una de las causas fundamentales del aumento de la expectativa de vida que se da en todo el mundo es sin duda el avance tecnológico, más allá de otra cantidad de factores. Eduardo. Muy bien. Doctor Reyes, ¿cuáles son las arritmias más frecuentes y cuáles son las arritmias que tú debes abordar como especialista o súper especialista, digamos? Sí, yo me quiero referir en especial a una arritmia Bien. que es la vedette en este momento, que es la que se llama fibrilación auricular. Explica un poquito qué es la fibrilación auricular. Porque, entre otras cosas, porque es la más frecuente de todas las arritmias y tiene una importancia epidemiológica trascendente y también con implicancias económicas y sociales muy importantes. La fibrilación auricular, como lo dice su nombre, se origina en las aurículas. El corazón tiene 4 cavidades, las aurículas y los ventrículos, tú ya lo has explicado. Las aurículas colaboran, el trabajo fundamental lo hacen los ventrículos, pero esta arritmia se localiza solo en las aurículas y el músculo de la aurícula, en vez de contraerse sincrónicamente,
en vez de contraerse sincrónicamente y empujar la sangre hacia los ventrículos, la actividad de la aurícula se desorganiza totalmente y cada fibra muscular auricular o cada grupo de fibras auriculares se van contrayendo de forma anárquica, de tal manera que no contribuye a la circulación de la sangre y genera un estancamiento en la circulación a nivel de la aurícula. El ritmo se hace irregular, normalmente el ritmo cardíaco es regular, es variable en frecuencia, pero es regular. El ritmo se hace irregular y habitualmente, o lo más comúnmente, si el paciente no está tratado, se hace rápido e irregular. ¿Qué repercusiones puede tener esa arritmia? Tiene repercusiones, en primer lugar, en la función del corazón, porque el corazón está hecho para que funcione de manera regular y para recibir los ventrículos, el aporte de las aurículas, para enviarlos a toda la economía. Al contraerse irregularmente, esta función no se cumple de la misma manera. Así que una de las primeras consecuencias es que la función del corazón, La eficiencia del corazón se ve comprometida. Bien. Como yo le explico a veces a los pacientes, es como un motor fuera de punto. Usted, ese motor, usted va a ir en ese auto que está con una válvula fallando, lo va a llevar y lo va a traer. Pero a la larga, el motor, en vez de darle 200.000 kilómetros, le va a dar 150.000. Es decir, el rendimiento a largo plazo de ese corazón que funciona irregularmente y a veces rápido va a ser menor. Eso también genera síntomas o puede generar síntomas en algunos pacientes y es otra importancia porque es un motivo de consulta. Eso es puede clave. ser frecuente. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? ¿O hay asintomáticas como también lo explicaba el doctor? No, entre el 40 y el 50% son asintomáticas. Y eso es una de las cosas muy importantes y que queríamos recalcar ahora. Los síntomas son diversos, desde fatiga hasta palpitaciones, etcétera, mareos. Es un disconfort, porque yo Puede. tuve un episodio de fibrilación auricular hace mucho tiempo, ante una situación de estrés emocional. Estudié, no tenía una cardiopatía estructural, no me volvió a repetir. O sea que le puede pasar a Sí, cualquier le puede persona. pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Como decíamos, es una arritmia que en el 50% de los casos aproximadamente da síntomas, pero en el 50% de los casos pasa desapercibida. Y la otra consecuencia importante de esta arritmia es que debido al estancamiento de sangre en la aurícula, se generan coágulos de sangre en la aurícula que pueden pasar a la circulación y causar básicamente infartos cerebrales. Pequeños que pueden pasar desapercibidos, un dolor de cabeza o nada, un malestar digestivo y fue un coágulo. Realmente esto lo empezamos a aprender cuando nació la tomografía, ahora que hablamos de la tecnología, etcétera. Ahora hacer una tomografía, una resonancia, nos parece la cosa más habitual, pero hace Sí, no mucho tiempo. no mucho tiempo atrás, cuando empezamos con el doctor Bianco, no había tomografía. Cuando se desarrolló la tomografía, se empezó a ver que los pacientes que tenían fibrilación auricular tenían el cerebro lleno de pequeños infartitos. Y ahí recién empezamos a saber que la fibrilación auricular causaba eso. Entonces entramos en el campo de una arritmia que se vincula a la enfermedad cerebrovascular. Y la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte de las mujeres en el Uruguay, dentro de las enfermedades cardiovasculares. También es una causa importante de muerte después de la enfermedad de las coronarias en el hombre, en el Uruguay. Causa el 10% de las muertes en el mundo. Es una enfermedad importante y frecuente. Tiene una importancia epidemiológica y económica brutal, porque además la persona que tiene un accidente vascular vinculado a la fibrilación auricular, son accidentes vasculares, son infartos cerebrales más grandes, porque los coágulos que se forman en la aurícula son grandes, o sea que no es ese infarto chiquito, sino que son habitualmente infartos grandes, que tienen una secuela importante, que eso tiene una implicancia para la persona y para la familia brutal,
que tiene una implicancia para el sistema de salud pública brutal, tiene un costo. Sí, el impacto económico es el gigantesco, impacto por es todos gi- lados. Es gigantesco, por todos Porque lados. no es solamente en la persona por encima de los 65 años, que obviamente, Exacto. sino que puede verse en personas jóvenes este tipo de trastorno. Exactamente. Entonces, el diagnóstico de fibrilación auricular es el primer paso para poder prevenir estos accidentes vasculares cerebrales. Hay que saber que 1 de cada 4 a 1 de cada 5 de estos accidentes vasculares cerebrales en el mundo están vinculados a la fibrilación auricular. Quiere decir que si nosotros diagnosticamos a tiempo la fibrilación auricular y hacemos el tratamiento adecuado para prevenir el accidente cerebrovascular, podríamos disminuir un 20 o 25% la mortalidad, lo cual es tiene Cifra un impacto realmente epidemiológico absolutamente brutal. Absolutamente. Entonces, la fibrilación auricular es muy frecuente. En un estudio que se hizo en nuestro país el año pasado, en una población de mayores de 20 años, o sea, adultos mayores de 20 años, el 2% de esa población tenía fibrilación auricular permanente. El 2% tenía fibrilación auricular permanente. Y no necesariamente lo sabía. Y no necesariamente lo sabía. Y además hay otra cantidad de gente que no fue detectada allí que la tienen intermitente. Porque ese que es va y el viene. otro tema de las arritmias, que no necesariamente La tienen que estar en va y forma- viene y tiene el mismo riesgo de hacer un accidente cerebrovascular que cuando es permanente. O sea que ese 2% es una infravaloración de la realidad. Y si vamos a una población mayor de 70 años, las cifras andan entre el 10 y el 15%. O sea que es muy frecuente. Entonces, más allá de que cuando se detecta la fibrilación auricular hay que hacer el tratamiento adecuado de prevención, es muy importante, como decíamos, el diagnóstico. Y la ¿Cómo lo medicina- hacemos, el diagnóstico para la gente que nos está... la medicina, así como se aconseja que para detectar precozmente el cáncer de mama, las mujeres deben hacerse el autoexamen de la mama y eso está bien establecido y se hace mamografías. Para detectar la fibrilación auricular, hoy está aconsejado en las guías últimas de tratamiento de la fibrilación auricular que toda persona mayor de 65 años debe obligatoriamente ser aconsejada de controlarse el pulso. ¿Puedes explicarnos Y si- un poco? Y si nota alguna irregularidad en el pulso, tiene que consultar. Tomarse el pulso es una manera de ver el ritmo cardíaco. Cada latido que nosotros notamos en una arteria de nuestro cuerpo significa un latido del corazón. Si ese latido es regular, no tenemos ninguna arritmia. Si ese latido es irregular, podemos tener una fibrilación auricular y tenemos que consultar. Y tomarse el pulso es una forma muy sencilla de ver el ritmo cardíaco. Tenemos que poner varios dedos, 3 o 4, en una canaleta que queda aquí. Si seguimos el dedo pulgar hacia arriba, vemos que hay un hueso que sigue en el antebrazo y entre ese hueso y los tendones que van acá en el medio, queda sobre el lado externo del antebrazo una canaleta que si nosotros hacemos una ligera presión, vamos variando la presión, sentimos allí el pulso. El autocontrol de pulso es una de las medidas recomendadas hoy por todas las instituciones médicas a nivel global para el diagnóstico precoz de fibrilación auricular. Bueno, Interrumpo aquí porque vamos a pasar a un segundo bloque en donde quisiera que volvieras a insistir en la palpación del pulso porque me parece que es de las cosas más importantes que podemos compartir con las personas que nos están viendo. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bien, una pausa y obviamente va a estar arriba también el tema del tratamiento. Exactamente, es lo que Eh, vamos a abordar a posteriori. Y además saber cuándo esto puede ser una cuestión pasajera o eventualmente una cuestión que pueda ir agravándose. Ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Estamos iniciando nuestro último bloque y la segunda y última parte de la entrevista con el doctor Walter Reyes. Nos quedamos hablando todos de
De una Esto- tarea del médico y del paciente, ¿no? Porque hay que enseñar. Bueno, de eso se trata. Cuéntanos un poco más, Walter, Sí. a propósito de esta campaña, porque es una Sí, campaña. es así. Voy a hacer un poquito de historia brevemente. Esto nació en Inglaterra. Los ingleses en el año 95 tenían una prevalencia de fibrilación auricular que era menos del 1%, y ellos estaban convencidos de que había más pacientes que ellos no detectaban. E implementaron una serie de medidas de manera muy pragmática, como son los ingleses, y con un seguro de salud muy bien organizado como tienen. Una de las medidas era pagarle un extra a los médicos de atención primaria para que le tomaran el pulso a sus pacientes, y si notaban una arritmia, referirlo al cardiólogo. Y otra de las medidas que hicieron fue en las escuelas, implementar en las escuelas la enseñanza de la toma del pulso a los niños. No para que ellos se tomaran el pulso a sí mismos, sino porque la arritmia, la fibrilación auricular en niños es extremadamente rara, sino para que ellos le tomaran el pulso a sus padres y a sus abuelos. Con estas simples medidas, en 5 años multiplicaron por 5 la prevalencia de fibrilación auricular. Es decir, multiplicaron por 5 el número de pacientes a los cuales un tratamiento diagnosticado y a los cuales un tratamiento adecuado con anticoagulantes podía prevenir un accidente cerebrovascular. Entonces, ahí nace el tema de por qué es importante. Toda persona mayor de 65 años, básicamente, debe controlarse periódicamente. A veces, mientras miramos televisión, estamos distraídos, acostumbrarse a, de vez en cuando, poner la mano así en extensión para, digamos, que la arteria que está en ese canal que nosotros decíamos esté más cerca de la piel, y poner 3 o 4 dedos en ese Sin canal, oprimir mucho, apenas. sin oprimir mucho, variando un poquito la presión Para hasta sentir el latido de la arteria. Como decíamos, entre el hueso que está del lado de afuera del antebrazo y el tendón que corre allí, que hay una canaleta. Obviamente el pulso se puede tomar en cualquier otra arteria, en el cuello, en la ingle, donde sea, pero esto es lo más fácil. No hay que asustarse, pero si hay una irregularidad es un motivo para consultar, y se pueden entonces tomar las medidas preventivas para prevenir un accidente cerebrovascular. Diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. Bueno, el diagnóstico, eso es el diagnóstico que hace hoy el paciente, o que puede hacer el paciente, que cada vez debe involucrarse más en su cuidado, no somos más nosotros los médicos los únicos responsables de la salud de los pacientes, todos somos responsables, y los pacientes en primer lugar. Después puede hacerse el diagnóstico, se confirma con un electrocardiograma de algún tipo, ya sea ambulatorio o no ambulatorio, con registradores de eventos. Para el caso que es intermitente. Para el caso que es intermitente, hay registradores de eventos que se implantan en el cuerpo para no perder ningún episodio, etcétera, etcétera. Pero una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento primero es si el paciente es mayor de 65 años, va a necesitar anticoagulantes la enorme mayoría de esos pacientes. Afortunadamente, hasta hace pocos años disponíamos de un solo anticoagulante que era de difícil manejo, que es la warfarina, de acción muy variable y que requería hacerse exámenes casi todos los meses para mantener un nivel adecuado. Hoy día existen otras opciones de manejo muy fácil y de mayor efectividad, o sea que también en eso la medicina ha avanzado. O sea que lo primero en la fibrilación auricular es, después del diagnóstico correcto, la prevención del accidente cerebrovascular. Exactamente. Y la prevención de la arritmia es, de acuerdo a la edad, los síntomas, la patología de base del paciente, siempre es importante tratar de mantener el ritmo normal el mayor tiempo posible. La evolución natural de la fibrilación auricular es que empieza de a poco, con episodios cortos, después se van haciendo más largos, hasta que finalmente esta se hace permanente. Pero cuanto más podamos diferir en el tiempo que esta fibrilación auricular se haga permanente, más beneficios vamos a tener para el paciente en calidad y en cantidad de vida. El primer recurso que tenemos son las medicaciones, las llamadas drogas antiarrítmicas. Desgraciadamente su eficacia es relativa, pero a muchos pacientes los controlan y los controlan bien, aunque al curso de los años van perdiendo efectividad. En los pacientes relativamente jóvenes, que tienen sobre todo, fundamentalmente, una fibrilación auricular que entra y sale y que es muy sintomática,
Hoy día existe un tratamiento intervencionista que es la ablación de la fibrilación auricular, que significa cauterizar partes de la aurícula izquierda, de donde vienen los focos eléctricos que originan la fibrilación auricular. Ese es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento invasivo que significa entonces cauterizar a través de catéteres que se ponen en la aurícula izquierda las zonas de donde vienen los focos que originan la fibrilación auricular, y que es un tratamiento que en estudios comparativos con la medicación en este tipo de pacientes ha demostrado sus beneficios. Usted habló allí al principio de la incidencia en hombres y mujeres. Si puede profundizar un poco más. Sí, la incidencia es similar en hombres y mujeres. Lo que es, como muchas enfermedades cardíacas, las mujeres tienen más riesgos, siempre son peores candidatas, son peores pacientes. Su patología es más grave. Las mujeres tienen mayor, es un factor de riesgo el sexo para mayor frecuencia de accidentes cerebrovasculares. Ese es un tema, Walter, discúlpame la enfermedad cardiovascular en la mujer es un tema que deberíamos abordar específicamente. Y bueno, queda para un programa entero entonces. Sí, porque digo, en este caso, como yo decía hoy al principio, la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en las mujeres en nuestro país, más que la enfermedad cardíaca coronaria, que sí es en los hombres. O sea, las mujeres, por diversos factores, tienen un mayor riesgo, no de tener fibrilación auricular, en eso es bastante similar al hombre, pero sí de tener una complicación cerebrovascular por su arritmia. Sí, uno veía, para los que no somos médicos, lo que habitualmente se llama una hemiplegia, por ejemplo, se veía desde mi adolescencia hasta acá, es cierto, uno sin tener una estadística de ningún tipo, se acuerda incluso o en la familia o de personas conocidas, más en las mujeres sí que en los hombres, obviamente. Walter, quisiera en estos últimos minutos hablar de otra arritmia muy importante, porque es menos frecuente, pero no deja de ser importante, que es la muerte súbita por fibrilación ventricular. Bueno, pasamos de la fibrilación auricular, donde habíamos hablado que las fibras de la aurícula se desorganizaban y entonces la contracción se volvía inefectiva, pero el ventrículo seguía funcionando, a la fibrilación del ventrículo, de las fibras del ventrículo, donde al no contraerse el ventrículo, si eso no es solucionado en pocos minutos, causa la muerte. O sea que esta es una arritmia que, además de relativamente frecuente, es mortal. Y también aquí debemos involucrar a la población, yo no diría a los pacientes, porque son 3.000 muertes súbitas aproximadamente en el Uruguay, o sea que son más o menos 10, 11 por día, y muchas de ellas son prevenibles. Son prevenibles si la persona... ¿Prevenibles cómo? Exacto, si la persona que está con la persona que sufre ese paro cardíaco, primero sabe hacer diagnóstico de que la persona tuvo paro cardíaco, pérdida de conocimiento y ausencia de pulso. Otra vez, la importancia de aprender a tomar el pulso. Pérdida de conocimiento, no responde, no respira, ausencia de pulso, eso es diagnóstico de paro cardíaco y significa inmediatamente empezar a hacer masaje cardíaco externo. Inmediatamente masaje cardíaco externo, haciendo solo masaje. No es necesaria, está demostrado hoy día que no es necesario hacer la respiración boca a boca, que muchas veces genera, si la persona no es un familiar, o puede generar cierto rechazo. Solo con el masaje cardíaco podemos mantener a la persona, el cerebro de la persona vivo por unos cuantos minutos. Enseguida pedir ayuda y debe desfibrilarse a la persona, es decir, darle un choque eléctrico con un desfibrilador lo antes posible. En el Uruguay tenemos una ley que obliga a que haya desfibriladores externos automáticos en todos los lugares públicos. Y se están viendo, por suerte, ¿no? ¿Cómo? Sí. Poco a poco se va cumpliendo la ley porque se están viendo. Hicimos un programa específico sobre el tema de paro cardíaco, muerte súbita. Y he visto en muchos organismos públicos pasar que hay una clase entera con un médico y con la gente que les está enseñando, con la cantidad de gente entrenada en hacer masaje cardíaco. No se precisa nada especial, pero la cantidad de gente entrenada cada vez es mayor. Es decir, es una responsabilidad social. Todos tenemos que saber reconocer un paro cardíaco, hacer masaje cardíaco. Y la otra cosa que tenemos que saber es dónde hay un desfibrilador, dónde está el desfibrilador más cercano a donde estamos ubicados.
En la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que yo también integro, se está trabajando juntamente con Antel en un proyecto de georreferenciación de los desfibriladores externos automáticos. En poco tiempo va a haber un programa que vamos a tener todos en el celular y que si alguien acá tiene un paro cardíaco y no sabemos dónde hay un desfibrilador, en el celular nos dice dónde está el desfibrilador más cercano. Los desfibriladores además tienen que estar accesibles porque a veces están en oficinas, fábricas, pero cierra la oficina, cierra la fábrica o el jefe lo tiene bajo llave y se fue el jefe y no está. En los países desarrollados uno cada vez se acostumbra más a ver los desfibriladores en la calle. Están en la vereda, como los teléfonos públicos estaban antes en nuestro país, están los desfibriladores accesibles para toda la población. O sea que estas dos arritmias de las que hemos hablado creo que son un buen ejemplo de cómo la población, no digamos los enfermos, sino la población, tiene que involucrarse en el cuidado de la salud y esa es la única manera de que podamos vivir más y mejor y variar cifras epidemiológicas muy pesadas. Obviamente que nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de otro tipo de intervenciones y aparatos. Es decir, hay arritmias que son premonitorias de esta arritmia severa y hay posibilidades, por suerte hoy, de aquellas personas que tuvieron un paro cardíaco o que tienen arritmias premonitorias de poder resolverlo, ¿no? ¿Tú Claro. puedes decir en algún minuto? Sí, en un minuto hablamos de ese aspecto. Es decir, todo paciente que ha tenido un problema cardíaco o que tiene un problema cardíaco debe ser lo que nosotros llamamos estratificado su riesgo o catalogado su riesgo por el cardiólogo tratante. Si ese paciente, aunque no haya tenido un paro cardíaco, tiene unas chances, unas probabilidades aumentadas de tener un paro cardíaco por su patología de base, o si ya ha tenido un paro cardíaco, pero fue resucitado porque alguien hizo diagnóstico, le hizo masaje, lo cardiovertieron, esos pacientes que son llamados de alto riesgo, se les implanta un aparato que es un tipo de marcapaso, que además de actuar como marcapaso, en caso de que el paciente tenga una fibrilación ventricular, la detecta y le da un choque eléctrico en pocos segundos, resucitándolo. Esto es una tecnología hoy día difundida en el mundo y también en el Uruguay, con amplia experiencia y muy efectiva en mejorar el pronóstico de este tipo de pacientes. Usted ha traído con usted esta publicación que abarca toda Latinoamérica. Le quiero pedir que nos cuente también brevemente cómo reducir los accidentes cerebrovasculares en América Latina, en Latinoamérica, es lo mismo. Y están allí varios especialistas de las Américas, argentinos, brasileños, mexicanos y gente que escribe desde los Estados Unidos también, o sea que está usted también allí en esta publicación. ¿A qué conclusiones se llega acá, por ejemplo, en un trabajo como este? Se llega a las conclusiones de este trabajo es un llamado de atención. Ese trabajo fue entregado a las autoridades sanitarias de nuestro país, a los parlamentarios de la Comisión de Salud de ambas cámaras, etcétera, para promover medidas que faciliten o que ayuden, medidas educativas a el diagnóstico precoz de fibrilación auricular para prevenir los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de que eso que se hace en las escuelas de Inglaterra pueda pasar acá? Nosotros hemos tenido alguna experiencia, sobre todo con una escuela en Colonia que me ha dado enormes satisfacciones. Directoras y maestras se engancharon con el proyecto y los niños también. Y esperamos en el curso de los próximos años, ya hemos tenido contacto con algunas escuelas de Montevideo, poder ir Si hubiera escuelas difundiéndolo interesadas que nos están viendo, ¿con quiénes? ¿Con la comisión honoraria que tienen que contactarse? No, básicamente directamente conmigo. Perfecto. Sí, directamente conmigo. Entonces vamos a hacer el nexo para todas las personas que quieran contactarse con el doctor Reyes. Simplemente nos escriben a nosotros. Seguro, es compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico, repito, compromisosaludui@gmail.com. Y entonces le facilitaremos el acceso y la comunicación con el doctor Reyes. Doctor, gracias por hoy. Como vio, quedó la puerta abierta para que usted nos pueda acompañar una vez más para disfrutar de su conocimiento y toda esta experiencia de tantos años
Una escuela más que se sume y ya me quedo contento. Seguramente que la vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. Lo espero la semana que viene, si usted está de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. No le voy a decir que si no está de acuerdo también lo espero. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima. Los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV. Volvemos en 7 días.